Los temas de las protestas de mujeres, los feminicidios, el feminismo, se han vuelto temas complejos para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que sus adversarios políticos han querido pues lanzar esta campaña, según López Obrador, de desprestigio en contra de su propio gobierno, de la Cuarta Transformación. Ha considerado que se trata del conservadurismo, sus adversarios políticos que pretenden confundir a la población mexicana que López Obrador no está a favor del movimiento de las mujeres. Sin embargo, el presidente de México dio una revelación muy interesante de una posible organización a escondidas, de manera secreta, para llevar a cabo un golpe de Estado en contra de su gobierno. Recordó un episodio con el empresario Claudio X González que en reunión secreta con otros empresarios del país trataban de impedir que López Obrador llegara al gobierno de la República, allí en confabulación con políticos de lo que López Obrador llamó la mafia del poder, ligados con gente del PRI y del PAN. Por eso hoy resulta interesante el darse cuenta que atrás de todo este asunto del movimiento feminista, de una ala, de un grupo, dice López Obrador, que está pretendiendo alentar de nueva cuenta esta estrategia. Resulta interesante que conozcas todos estos pormenores porque sí hay un movimiento de mujeres auténtico que está exigiendo justicia y que paren los feminicidios en México. A este grupo de mexicanas, López Obrador ha dicho, estamos con ellas, pero a quienes se disfrazan de feministas para alentar pues un movimiento ya meramente político, como esa expresión que hizo una de las jóvenes embosadas, encapuchadas, lo vamos a tirar del poder, vamos a tirar a AMLO del poder. Voces que vienen, dice López Obrador, del conservadurismo, de sus adversarios políticos y que manejan a estas mujeres disfrazadas de feministas para alentar la inconformidad en México. Quédate a conocer todos los detalles. Acá hay voces críticas. A ver, nos estaba diciendo algo fuerte. Cuéntame, hola. Claro, queremos quitar a AMLO del poder porque es un pinche facho que no se preocupa por ninguna sola mujer. ¿Qué es eso de que le importa más un avioncito, oiga? Oye, eres jovencita, te estoy viendo aquí. Eres una chica joven. ¿Sí? ¿Y tú piensas que hay ahí? Bueno, acá hay voces críticas. A ver, nos estaba diciendo algo fuerte. Cuéntame, hola. Claro, queremos quitar a AMLO del poder porque es un pinche facho que no se preocupa por ninguna sola mujer. ¿Qué es eso de que le importa más un avioncito, oiga? Oye, eres jovencita, te estoy viendo aquí. Eres una chica joven. ¿Sí? ¿Y tú piensas que hay ahí en la expresión del Ejecutivo mexicano una condición de macho, dices? Sí, es un macho, porque no le importamos las mujeres. ¿Le importa más? No sé si vio el discurso, supongo que sí. Claro que lo vi. A ver, ¿cuál de todos? A ver, cuéntame. Pues donde una mujer se empieza a quejar de que tenía el vato al lado, sin un ojo, y le dice el pendejo del presidente que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. ¿Cómo está eso de que tiene toda la libertad de seguir agrediendo a una compañera? ¿Cree usted que estamos felices con eso? ¿Por qué cree que que estamos protestando, que estamos hasta la madre, que estamos hiper enojadas y que queremos quemarlo y destruirlo todo? Si fuera la buena, ¿cree que estaríamos haciendo esto? A ver, hagamos un recuento. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay que estar aquí? Ya sé que es una obviedad, pero te la pregunto. Por tanto feminicidio, por tanta impunidad, porque le importa más un papelito, un avioncito, una rifita de su pinche avión que no vale pa' pura verga. ¿Ya así de plano? ¿Sí? No, pues sí está fuerte el discurso tuyo. Oye, aquí, bueno, sí, desde luego está el tema del presidente, el tema del gobierno, pero está el tema de los medios, el tema de la sociedad, el tema de las personas. Es un tema que abarca todo, ¿no? Claro. ¿No quiere preguntarme, Luma? ¿Qué piensas que debería pasar a partir del 10? Para empezar, que hay impunidad ante las mujeres, ante todas las violencias. No, para nada. Porque importan las mujeres de las chicas trans, de las chicas cis, de todas las chicas en general. Ni siquiera nos preguntan cómo nos sentimos, ni siquiera preguntan qué queremos, no preguntan nada absolutamente, nada más les importa una pinche rifa. Bueno, pues estas chicas que estaban acá, que se acercaron con su pasamontañas, pues son las que han manifestado, digamos, su expresión radical
con actos de violencia, y la mayoría, hay que decirlo, nos está tocando verlo de forma directa, la mayoría pues ha dicho no a la violencia, pero hay quienes, pues como esta jovencita, que no le preguntamos su nombre porque ella misma venía reservando su identidad con un pasamontañas, pues ya la escuchó usted en sus términos, una jovencita que está aquí manifestándose de la forma en que aquí lo escuchamos en vivo, y bueno, pues digamos que en el panorama múltiple, en el abanico de posturas, de opiniones, de interpretación de lo que significa marchar un 8 de marzo, pues se escuchan voces como esta, ¿no? Estos jóvenes que estaban acá, no sé si son las que, no sé si son las que tenían ahí alguna acción directa, como le llaman, en donde se intentó romper algunos ventanales, se han hecho pintas, en fin, todo esto es lo que engloba el 8 de marzo de este 2020. Esa fue la parte que más se ha destacado en México, derivado de estas protestas que han realizado las mujeres, el movimiento feminista. Y bueno, el propio mandatario mexicano se ha referido a este asunto. Antes de entrar a lo que López Obrador dijo, hay que destacar que es inédito este paro de mujeres en México. Un día sin nosotras se pudo enseñar realmente el músculo de las mujeres en la vida diaria del país. Comercios y bancos cerrados, transporte semivacío, poco tránsito y calles solitarias es lo que se vivió en México en esta jornada de Un Día Sin Nosotras del 9 de marzo de 2020 en protesta por los feminicidios que se están cometiendo en México y obviamente en exigencia de justicia a los que ya se han cometido. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo interesante de este paro es que se protestó y no hubo violencia. El presidente añadió que se puede hacer una manifestación sin romper vidrios o afectar los inmuebles. Además, refirió que en cuanto a su política de combate a los feminicidios, pues no va a haber ningún cambio. Descarta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno vaya a hacer cambios en cuanto a la estrategia. Y es justamente en este asunto en el que López Obrador refiere, dada la expresión que hizo una de esas mujeres feministas, algunos han considerado que se trató, pues ahora sí que de un montaje, que es parte de una estrategia para desacreditar a López Obrador. Hay quienes consideran que no le ha dado un trato correcto al movimiento feminista en México. Por lo mientras, el presidente de México dio a conocer su postura sobre todo esto. Escuchemos. Acerca de lo del golpe de Estado, eso lo expresaron en el 2006, ya lo mencioné, lo dijo Claudio X González, o sea, después del fraude, nos escapamos porque si hacía falta íbamos a hacerlo de 1973 en Chile, pero son otras condiciones completamente distintas. Ese conservadurismo no tiene el mismo peso que tenía entonces, tenían mucho control, iban los de las cámaras a hablar con los dueños de los medios de comunicación. Ellos implementaron la guerra sucia, la financiaron. Yo les comento que este señor Claudio X González habló con el director de Televisa, con Emilio Azcárraga, que se resistía en víspera de las elecciones del 2006. Y le decía Emilio, es que vamos a perder credibilidad. Y le contestaba, no, eso cuando mucho va a tardar un mes y se recuperan. Y fíjense que no fue así, no por
el haber participado en el 2006, en el fraude, sino por otras cosas, la credibilidad se pierde. Y si se van acumulando casos, llega el momento en que no se tiene credibilidad. Llegó a tanto que una semana antes de la elección comí con el dueño de Televisa y con los funcionarios principales de la empresa y me dicen, digo, bueno, ¿por qué la actitud? Y me sacan un documento por esto. Era un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar a Televisa si llegaba a la presidencia. Bien hecho, porque yo ni sabía de cuántas empresas tenía Televisa y ahí, incluso con mis palabras, o sea, fueron sacando mis palabras, no sé si mafia de poder o cosas así, pero que el 1 de diciembre, ¿sí?, del 2006, al tomar posición, iba yo a dar a conocer la expropiación de Televisa. Me acuerdo que me guardé el documento. Le digo, a ver, deja, lo tengo, el documento. Bueno, eran otros tiempos. No existían las redes sociales, fíjense. O sea, no tenían la influencia que tienen ahora. No había comunicación. Ahora es distinto. Yo los veo desesperados, pero son otras cosas. Además, lo dije antier o ayer y lo repito, no hay necesidad de usar la violencia. ¿Por qué golpe de Estado? ¿Por qué violencia? Si va a haber revocación de mandato. ¿Qué no quieren esperar hasta el 22? Que conste que yo quería que fuese este año, cuando mucho el año próximo, pero los legisladores conservadores lo impidieron, porque se necesitan las 2/3 partes en la votación, porque es una reforma constitucional. Entonces, si les apura mucho, ya sería una buena campaña que planteen lo de la reforma a la Constitución, que no sea el 22, que sea ya. Yo me comprometí a que el día 1 de diciembre dejaba establecidas las bases de la transformación. ¿Ya? Entonces, antes de que termine el año, 10, 15 de diciembre, que se escoja un domingo, se puede hacer la reforma. Ahí tienen ellos representación y no hay necesidad de la violencia. ¿Cómo? Sí, o sea, si hace falta, o sea, para no caer en la violencia, la consulta ciudadana, la vía democrática. Si no se puede este año, el próximo, y si no, que quede el 22, pero que actúen responsablemente. Esa es una de tus preguntas y así la respondo. Y también decirles que la gente también eso nos está apoyando, porque luego aparecen encuestas cuchareadas
del Reforma, el Financiero, el Universal, etcétera, 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 ¿no? Y no es así, no es así. Nada más es cosa de revisar qué decían las encuestas antes de la elección del 18. A ver esos, sí, arriba, pero si íbamos con esa cantidad de votos que obtuvimos. Sí, no, despacito, tranquilo, despacio. Es que estos son temas interesantes. O sea, revísenlas cómo eran antes. ¿Sí? En Reforma en una ocasión hasta nos daban abajo o empate técnico. Pero miren, no han hecho cuentas. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que las encuestas estas que yo llamo cuchareadas sean reales. Mínimo, en promedios, es 60% de aceptación. ¿No es así? A ver, ¿cuánto? ¿Ah? Entonces sí se acepta. Bueno, 60 en promedio de las cuchareadas, ¿no? ¿Cuánto es el 60%? ¿Sí? De los ciudadanos. ¿Cuánto? El 60% de los ciudadanos. Cerca de 55 millones. 55 millones. ¿Cuántos millones votaron? ¿Cuántas personas votaron? 30. O sea, vamos de gana. O sea, todavía aguantamos.